Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Muy bien, estamos aquí. Las cosas como son. Me escucho muy bajito, si lo podés subir un poquitito más, por favor. Gracias, ahí está Leo, muy amable. Bueno, muy bien, vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy, Luana Volnovich, actual diputada nacional y que va por un nuevo mandato en la Cámara Baja, segunda en la lista de la provincia de Buenos Aires por el ahora Frente de Todos, antes Unidad Ciudadana, hoy Frente de Todos, donde está Unidad Ciudadana, el Partido Justicialista, el Frente Renovador y otras yerbas más. Luana, gracias por venir aquí al piso de radio con vos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días. Hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es estar en campaña? ¿Cómo te toca a vos? Provincia de Buenos Aires, un día estás acá en Palermo, otro día estás en Berazategui, otro día vas a Bahía Blanca, ¿o te toca con Urbano? ¿Cómo es la parte que te toca a vos? No, en realidad me puede tocar cualquier lado. Además, más allá de la provincia de Buenos Aires, particularmente yo llevo los temas de los jubilados. Exacto. Por lo cual también hay como algunas cuestiones sectoriales que también van ordenando nuestra agenda, ¿no? Digo, que la visita por ahí a una farmacia, un centro de jubilados, algunos lugares que se relacionados con mi tarea específica dentro del Congreso también, ¿no? ¿Cómo es una visita a una farmacia? Perdón, nunca lo escuché eso en campaña. Bueno, en realidad estamos visitando farmacias. ¿Farmacias? Sí, porque uno de los problemas por ahí te pasa a vos con la audiencia que llama, ¿no? Sí. Los problemas de los jubilados hoy se ha transformado en los remedios. Claro, obvio. Entonces la farmacia, que en realidad es para los que trabajamos con adultos mayores, la farmacia es un lugar muy especial, porque vos vas a la farmacia con la receta que te dio el doctor, a comprar tu farmacéutico, toda una experiencia que hoy se transforma en una tragedia. Claro. Porque hoy viste que el PAMI ya no cubre tanto los medicamentos como antes, los medicamentos aumentan sin control, no hay control de precios de los medicamentos. Entonces, la farmacia, que para los adultos mayores es un lugar muy importante, se transforma como en un enemigo hoy, ¿no? Entonces, también nos dimos una tarea de ir un poco a ver. La verdad que como diputados muchas veces adentro del Congreso nos cuesta auditar y controlar el Estado, porque funciona bastante mal el Congreso. Entonces, lo que hacemos es medio que vamos a auditar a los lugares donde vemos que están los problemas. La farmacia es uno. Sí. Ahora, este gobierno no cree en el control de precios de nada, ni de lo básico, ni de la leche, ni del pan, mucho menos lo va a hacer con los remedios, ¿no? Me imagino. Bueno, absolutamente. Los remedios... no lo hace con las prepagas, ¿no? Por ejemplo, que bueno, aumentan. Mi madre, que es una jubilada precisamente, me dice, mira, aumentó 5%, mira, aumentó 8%. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir pagándola. No, tenemos la suerte de poder pagar una hora prepaga nosotros. Sí, igual no debiera ser así, ¿no? Porque las prepagas han aumentado más que la inflación. Pero es verdad que termina siendo un problema de los privilegiados, porque lo que tenemos es que los que no tienen prepaga y tienen PAMI están en una situación mucho peor. Pero además los medicamentos han aumentado 200, 300%. Mira, los medicamentos cardiovasculares que usan todos los adultos mayores, cualquier persona que está escuchando acá con más de una cantidad de años toma algún medicamento cardiovascular y han aumentado 700%. Sí. Y después hay como otras cosas preocupantes, ¿no? Mucho se habló del acuerdo de Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Estos días. Bueno, hay algo que se dice poco, más allá de lo obvio, que es lo que nosotros venimos diciendo, que es que la apertura a este acuerdo, la apertura a las importaciones va a generar obviamente la destrucción de los puestos de trabajo en la industria, lo que es más obvio. Hay otras cosas en ese acuerdo, por ejemplo, relacionadas a los remedios, porque a ver, eso no lo conocía. También hay como una modificación de todo lo que es la regulación de las patentes y se generan mejores beneficios para las empresas extranjeras que vienen a invertir acá y una restricción para lo que es la importación de los medicamentos genéricos. Sí, claro. Por lo cual sabemos que la política de medicamentos genéricos muchas veces sirve para controlar el precio de los otros medicamentos. Y entonces también la otra cara del acuerdo ese que nosotros venimos denunciando del gobierno nacional también va a generar aumento de precio de los remedios. Ahora, ¿vos qué edad tenés, Luana? Ya estoy en la edad donde no lo digo. ¿Por qué no? Sos re joven, ¿cómo no? 39 tengo. 39. Digo, ¿por qué tan joven? Porque obviamente hace por lo menos 3 años que sos diputada nacional. Laburás el tema de los jubilados. Porque me llamó la atención cuando me puse a ver proyectos tuyos y todas esas cosas que tenía que ver con todo el palo de los jubilados. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste por ahí? Bueno, en realidad yo siempre fui una militante, digamos, ¿no? Sí, pero en general, una militante social, una militante política. Pero la realidad es que
Durante los años del gobierno anterior se hicieron muchas cosas en materia de seguridad social, no solo los jubilados, ¿no? La seguridad social es mucho más amplia y la seguridad social también tiene que ver con un posicionamiento por ahí ideológico de cómo el Estado se posiciona frente a las personas y sus contingencias, es decir, los más vulnerables. Claro. Los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños. Digo, el ser humano en su contingencia o el ser humano en una situación de vulnerabilidad. Es el lugar donde no hay margen para un gris. Es el lugar donde vos decís o yo estoy con el más necesitado o no estoy con el más necesitado. Entonces, es un lugar, me parece, muy importante en lo que hace a la concepción que yo tengo de la militancia del Estado, de lo que es la gestión y demás. Y además, en mi caso particular, yo tengo 2 abuelas que fueron muy importantes en mi vida. O sea, no sé si a tantas personas le puede pasar lo que me pasa a mí, que yo tuve una abuela radical, abuela paterna radical, que de las primeras kinesiólogas se recibió en el país, que estudió encerrada en el baño. ¿Por qué? Porque mi abuelo no la dejaba estudiar, porque era mujer. Claro. Los primeros años estudió en el baño, después ya lo blanqueó. Y mi otra abuela peronista, muy humilde, analfabeta, que crió a mi mamá sola. Claro. Y que se hizo muy peronista porque era muy peronista y era muy cristinista también ella. Mirá. Porque decía que Evita, Perón, Cristina, Néstor en su relato eran los únicos que le habían ayudado cuando ella había quedado sola cuidando a mi mamá. Entonces, las 2 muy luchadoras, una peronista, otra radical, muy distintas, pero las 2 fueron muy importantes en mi vida y me marcaron un poco. Muy bien, estamos hablando con Luana Volnovich, que es diputada nacional, que va segunda en la lista de la provincia de Buenos Aires, miembro de la Cámpora. La semana pasada estuvo acá, y voy a pedirte, Leo, un audio que tenemos de Cristian Ritondo, que tal vez puedo decir, desde humildemente, desde nuestro lugar, porque la declaración tuvo mucha repercusión, porque le pregunté respecto del tema Kicillof, y fue quizás el arranque de toda esta discusión de campaña sucia, entre comillas, que después dijo Axel, que también habló Máximo Kirchner, y que habló Vidal. Quiero que escuches... obviamente lo que corresponde, que escuches lo que diga Ritondo, lo que dijo Ritondo acá en este programa, Las Cosas Como Son, y tu réplica me gustaría escucharla. Dale. Podríamos hacer el juego del contraste y ver lo que han hecho a lo que hicimos. Entonces me parece que después de gobernar desde 1987 la provincia, un mismo espacio político. Entonces la verdad es que la escuela está destruida, no porque la destruyó Vidal, sino porque la dejaron destruida a ellos, que fueron parte de un gobierno donde la inversión en educación era cero, en infraestructura escolar era cero. Yo le recomendaría a Axel que recorra la provincia, que vea lo que hizo y que así puede hablar. Yo creo que entiendo que sea nuevo en esta recorrida de la provincia, donde no conoce lo que pasaba cuando él era ministro, pero que fue cuando la provincia tuvo la menor cantidad de recursos, ¿no? Llegó al 15.9 de la coparticipación del año 2015, una provincia que no tenía para pagar sueldos y aguinaldos a los trabajadores. Entonces, digo, esa era la provincia que nosotros nos hicimos cargo. Bueno, es un poquito largo, pero nos parecía importante que completaba un poco el razonamiento de Ritondo respecto de Kicillof, candidato a gobernador. Luana Volnovich. Sí, hoy en la provincia de Buenos Aires hay... Bueno, el año pasado, hace unos meses, explotó una escuela en un distrito de la provincia de Buenos Aires. Moreno. ¿No? Recordamos el distrito de Moreno, que además se llevó la vida de 2 trabajadores de la educación. Sí. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay 500 escuelas sin gas. Hoy en la provincia de Buenos Aires las escuelas están en una crisis en términos alimentarios tremendos, porque sabemos que la escuela tiene la escuela es un lugar donde se potencian muchas cosas, ¿no? Por empezar, como ya en la provincia de Buenos Aires hay mucha educación, lo que se trata la cuota cero, ¿no? Las escuelas de bajo costo, que verdaderamente hoy muchas familias ya no pueden afrontar esas cuotas escolares de bajo costo, familias de clase media trabajadora que van migrando hacia la escuela pública. Esa realidad hace que la matrícula de la escuela pública aumente y que se viene sosteniendo porque afortunadamente tenemos la asignación universal por hijo, por lo cual no estamos viviendo una tragedia como si no lo hubiera, que sería que la matrícula fuera cayendo. Pero tenemos eso, la absorción. Pero eso genera un problema que si vos no lo acompañas de inversión, por ejemplo, en alimentos, te pasa lo que pasa ahora, que las maestras y las directoras nos dicen, tengo 10 mandarinas, la tengo que repartir entre 20 pibes, es decir, que le doy a cada uno media mandarina, por decir una mandarina como una representación de lo que está sucediendo hoy. Es decir, que los pibes hoy comen mal. ¿Y por qué me focalizo en que los pibes comen mal? Porque la realidad es que hoy muchos de los pibes están yendo a la escuela a comer. Claro. Porque antes iban a la escuela con sus netbooks, antes iban a la escuela con sus libros que les daba el gobierno nacional,
antes iban a la escuela pensando que iban a ir a alguna de las universidades del conurbano bonaerense, la multiplicación de universidades en el conurbano con las primeras generaciones de universitarios en tanta familia del conurbano bonaerense, hoy se va escapando porque empieza a ser ya de nuevo un privilegio. Y esa es la realidad que tiene una provincia de Buenos Aires que en el último año ha perdido 46.500 puestos de trabajo. Uh-huh. Es decir, que cada uno de esos casos que estamos hablando, cada uno de esos 46.000 personas, hombres o mujeres que están sin trabajo, son padres probablemente de 1 o 2 hijos que van a la escuela, a esa escuela. Es decir, que por empezar ya llegan a la escuela con hambre, sí, o llegan a la escuela con miseria, o llegan a la escuela con situaciones complejas que trascienden el tema educativo estrictamente, sí, por empezar, ¿no? Digo, es innegable. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene 12,3% de desocupación. Cada punto de los que hablamos de desocupación son 84.000 personas. Sí. Entonces parece una cifra vacía, ¿no? Una cifra fría, pero son muchas personas las que van conformando y muchas familias que van conformando estos números que a veces nos tiramos por la cabeza, sí, unos a otros, pero atrás esas son las familias que llegan a la escuela. Pero además el presupuesto educativo en la provincia de Buenos Aires se ha reducido 2 y pico puntos menos con respecto al año 2015. Es decir, que además hay menos inversión en educación. Y eso se ve, digamos, hay menos inversión en educación, por lo cual yo creo que si ellos hubieran tenido hace 3 años y medio que gobiernan, además, sí, obvio, propusieron 3.000 jardines en la Argentina, 3.000 jardines, hicieron 170 aulas. O sea, propusieron 3.000 jardines, hicieron 170 aulas, no jardines. En el aulas. País decís. Claro, la propuesta de los 3.000 jardines, ¿se acuerdan? Una de las propuestas de campaña del presidente del 2015, claro, muy fuerte en su momento, además de no vamos a pagar el impuesto a la ganancia, pobreza cero, no va a haber tarifazo, no va a haber devaluación. Una de las ejes principales eran los 3.000 jardines. Sí. Bueno, igual déjame decirte algo al margen de tu respuesta con Ritondo, que por eso la quiero, y después decime si vos querés decir algo más, porque obviamente corresponde tu réplica. Yo lo que digo es, en lo último que vos decís parece como que hubiera 2 países totalmente distintos. O sea, como si antes los pibes no llegaran al colegio con hambre, y ahora sí, cuando uno recorría el conurbano hace 2014, 2013, y el conurbano es un desastre. O sea, y las escuelas sin gas, está mal lo que pasa ahora, pero estaba mal lo que pasaba antes. Entonces, a mí lo que me parece falso de estas discusiones es como que antes había un país en el cual casi no había pobres, que es mentira, y ahora hay un país en el cual hay pobres. La diferencia de pobreza puede ser 5, 8, 10 si querés, pero pasamos de un 30 a un 40 o de un 25 a un 35, por eso lo cual es una vergüenza lo anterior y esto. No, sí, sin duda alguna que en el 2015, por poner una fecha, hacer una diferencia, no es que en la Argentina había un país perfecto y el conurbano era un país perfecto, sin duda alguna. El problema es que yo creo que la diferencia, si pensarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que la diferencia con lo que sería la gestión anterior, pero con toda la autocrítica que igual de todas maneras nosotros queremos hacer, porque nosotros no queremos defender lo que hicimos, nosotros queremos construir algo mejor que lo que hicimos. Sí. Haciendo esa... A veces el vamos a volver no es eso, a veces el vamos a volver es... Vamos a volver a lo que hicimos. No, el vamos a volver es una expresión de la militancia que tiene que ver con la mística, pero el Frente Electoral Todos es una clara muestra de que nosotros no estamos queriendo volver exactamente a lo mismo, sino que hemos hecho, inclusive en la conformación de nuestro frente, la más cabal autocrítica. Nuestro frente es un frente que es mucho más grande que lo que representaba el espacio político del año 2015. Sí. Y si eso no es autocrítica, la verdad que no sé lo que es, porque es plural, es diverso y ha incorporado... Bueno, sin ir más lejos, Alberto Fernández, quien es nuestro candidato a presidente, es decir, que no solo incorporado, sino con protagonismo absoluto y capacidad de conducción y decisión en la etapa que se viene a sectores muy críticos del gobierno anterior. O sea que en cuanto a autocrítica me parece que no hay... Me parece que está, digamos, más que dicha la autocrítica que se ha hecho con respecto a eso. Pero sí me parece que en ese sentido sí somos duros, que los dirigentes tienen que ser responsables de sus políticas y de sus decisiones políticas y económicas. Y este gobierno no lo hace, no lo ha hecho, porque primero dice que el problema es la sequía, después dice que el problema es la crisis entre China y Estados Unidos, después dice que el problema es y que él está sufriendo, padeciendo, y nunca es responsabilidad de este gobierno. Y la realidad es que eso no es posible, porque nosotros yo lo que veo cuando veo a María Eugenia Vidal, a Ritondo y demás, es siempre
sacarse la responsabilidad, pero luego de gobernar durante 3 años y medio, ya no podés decir que no es tu responsabilidad. El año 2008, si te acordás, el año 2008, nosotros vivimos la crisis mundial más importante de la historia desde 1930, dicen los economistas. ¿No? La de Lehman Brothers, se llevó economías del mundo entero. Y los argentinos, si vos le preguntás a tus oyentes, ¿quién se acuerda de la crisis del 2008? En el bolsillo, en el trabajo, en la falta de trabajo, en la falta de guita en el bolsillo. No se la acuerda nadie, como la del 2001 que se la acuerdan todos. Sí, obvio. ¿Y eso por qué es? Quizás es porque en ese momento el gobierno decidió, por ejemplo, estatizar las jubilaciones. Para inyectar dinero en la economía, sacrificar al mercado financiero, inyectar esa guita para que incentivar el consumo. Quizás porque ahí se instrumentaron los repros, para decirle a los empresarios, no despidan, yo te voy a acompañar para pagarte los impuestos de los trabajadores para que vos no tengas que despedir y mientras tanto inyecto dinero en la economía para que te consuman. ¿Por qué? Porque hubo la voluntad y la decisión, y después tenés costos macroeconómicos de tomar esas decisiones, que por supuesto te vas arrastrando. Pero digo, hay una decisión de un gobierno de hacerse cargo y no decir, el problema es que Lehman Brothers, y entonces le pide un sacrificio a la sociedad argentina. Protegés a los más vulnerables, como Estado te pones un rol activo y te haces cargo. Yo lo que veo es que el gobierno no se hace cargo ni de la educación ni de la salud. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay 3 casos de tuberculosis. ¿Están comprobados? En Berazategui, en mi distrito. 3 casos de tuberculosis en la escuela media 4. Es decir que ayer la vimos a la gobernadora en Instagram, que es donde la vemos más, ¿no? Porque no se la ve en ningún lado más que en Instagram. La vimos en una guardia de un hospital diciendo que cuida a los bonaerenses. Hoy vimos también que evidentemente ahora salió con una campaña de pinto la guardia del hospital, refacciono la guardia del hospital y lo subo a Instagram, pero tenés un problema de la edad media. Tuberculosis, porque los pibes comen mal, porque a la gente no le alcanza la plata para pagar el gas. Y es decir que si no tenés estufa para los pibes, y si los pibes comen mal, y si las salitas no funcionan porque no tienen ni siquiera algodón o un remedio de prevención y tu sistema de salud de la parte preventiva está colapsado, tenés tuberculosis en las escuelas. Bien, estamos hablando con Luana Volnovich, que aparte de defender enérgicamente, no suelta el mate, defender enérgicamente la posición y la crítica al kirchnerismo. Ahí hace la autocrítica, no hace el mate. Muy bien. Me pedís que yo se lo saque, no meto la mano ahí, en esa zona de exclusión. No, Pampa, se está pone así muy, activa, está muy enérgica, así nos gusta, por eso queríamos invitarla y que estar charlando en este ratito. Vamos a escuchar un poco de música, la voz clara y argentina de Alejandra Arce aquí en Radio Con Vos, y seguimos en Las Cosas Como Son, hablando con Luana Volnovich, candidata a diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Dale. Tenemos la información, por eso te decimos las cosas como son. Las cosas como son. En Radio Con Vos. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son. Bueno, muy bien, seguimos charlando aquí con Luana Volnovich, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, mujer de la cámpora del Frente de Todos y que va nuevamente como precandidata a diputada. Obviamente hay en las PASO solo hay una opción, con lo cual va a ser candidata a diputada. Me falta algo cortito para cerrar el tema, que es esto que dijo Vidal de la campaña sucia. No, como que ella dijo en la campaña sucia, que se habló de la hija. A mí me parece nefasto cualquier cosa que se vulnere la cosa personal, como se habló de que la hija de Vidal era adicta, como que también se digan cosas de Florencia o en su momento de Máximo Kirchner que tenían que ver con lo personal. Eso me parece nefasto y me parece que no debería existir. Tendría que haber un acuerdo en la política en que eso no se toca. Ahora, cuando tiene que ver con cuestiones judiciales, eso es otra novela. Después la justicia debería funcionar mejor y resolver culpable o inocente rápidamente en cada una de las cosas. Pero digo, ¿vos ves campaña sucia en la provincia? Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo con vos igual. De hecho, yo lo planteé en el Congreso hace bueno, ya no me acuerdo, unos meses, y hice en un momento un planteo sobre eso, sobre un llamado a los diputados de todos los espacios que hagamos un acuerdo en ese sentido, porque la verdad que yo soy mamá de un niño de 6 años, y sí, digamos, y es una preocupación de muchos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Vidal. Lo que pasa es que, como vos bien decías, hace mucho tiempo que, por ejemplo, a la figura de quien fuera presidenta de la Nación le han
como parte del hostigamiento muchas veces se han dicho barbaridades, ¿no? Sí. Acordamos que han dicho que Máximo tenía $400 millones afuera. Sí. Bueno, que todo al final se demostró que era todo mentira. No nada de eso está probado. No, sí, No está sé. probado que no, digamos, Bueno, se desestimó judicialmente. O sea, claro, sí, no hay ningún hecho o que compruebe más allá de un artículo equivocado. Claro, y la justicia dijo que no era así, pero digo que estamos acostumbrados a eso, nosotros particularmente, estamos acostumbrados y no nos gusta. Me hubiera gustado que Vidal lo diga antes, tal vez, ¿no? Digo, a mí me parece que a veces lo que hay es como una doble vara, ¿no? Cuando te toca a vos, por ahí lo decís, Sí, pero está hace mal, 12 está mal, años lo obviamente. hacen con quien fuera la presidenta y tal vez como mujer y como mamá podría haberse sensibilizado antes, ¿no? Digo, de la situación. Pero más allá de eso, me parece que fue María Eugenia Vidal la que inauguró la campaña, porque si nos ponemos a pensar, la campaña sucia, la campaña violenta, pienso en la primera aparición que hizo en el programa de La Nata, que fue hace unos días, donde apareció con un tono, digo, muchos periodistas me llamaban y me decían, ¿te sorprendió el tono de María Eugenia Vidal? Había como una especie de sorpresa, porque la estrategia de María Eugenia Vidal siempre fue la de diferenciarse de Macri como la cara sensible, ¿no? Ella tiene un tono y un discurso mucho más de padecimiento y de empatizar con el dolor del bonaerense, ¿no? Casi diría yo, sobregirando un dolor, como si ella no fuera causal o cómplice por lo menos de las políticas que generan esa desgracia, ¿no? Pero hay una estrategia, creo yo, digo, planificada por sus asesores de comunicación, me parece a mí, de alguna manera posicionarse como la cara sensible de Mauricio Macri para poder despegarse la imagen del presidente Mauricio Macri que se desploma y que se viene cayendo por las políticas de ajuste de este gobierno. Por lo cual sorprendió verla a María Eugenia Vidal en otro lugar, ¿no? Un lugar mucho más agresivo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué te parece que pasó eso? Me parece que ella bajó línea de cómo iba a ser la campaña, me parece que no es menor, ella estuvo mucho tiempo guardada y de repente apareció con un discurso violento, por lo cual me parece que es un ordenador de la campaña. La campaña va a ser violenta, va a anclarse sobre el odio, va a anclarse sobre ideas abstractas que me parece que poco tienen que ver con la economía y que en realidad tienen que ver con eso, tratar de correr la discusión en otro eje que no sea la economía. Ella tiene un problema, tiene 12,3 de desocupación en la provincia de Buenos Aires y no lo puede resolver. Y no puede pedirle al presidente Mauricio Macri que lo resuelva, porque no la veo a María Eugenia Vidal diciéndole al presidente devolverle las jubilaciones de ama de casa a las mujeres. Digo, porque le acaban de sacar las jubilaciones de ama de casa a las mujeres. Hay 2,5 millones de amas de casa. Muchas de ellas viven en el conurbano bonaerense. A María Eugenia Vidal no la veo diciéndole al presidente, Mauricio, ¿por qué no revés esta política? No la veo plantándose ahí. La veo siendo cómplice de las políticas del gobierno nacional. Quiero meterme un poco en lo que es lo de ustedes. Vos antes hablabas del caso de Alberto, que había sido muy crítico y que hoy estaba ahí. Y el que aparece en realidad en la lista, Luana Volnovich, para quienes no lo saben, que creo que casi todos los que escuchan esta radio saben que Luana Volnovich va segunda en la lista después de Sergio Massa. ¿Dónde está Massa? Porque Massa no habla. Es como que aparece, sonríe, aparece la imagen tradicional de Sergio Tomás, pero no habla. ¿Qué pasó? No, bueno, yo lo vengo escuchando. El otro día tuvimos el encuentro con Axel, Magario y todos los intendentes. Pero lo escuchan ustedes los dirigentes. Los periodistas hace rato no lo escuchamos. Ah, los periodistas decimos. Bueno, los periodistas como intermediarios de hacer preguntas. Que mucha también gente... estuvo en Necochea, en el acto de Necochea, donde... Bueno, a ver, si yo no voy a hablar por Sergio Massa, tal vez se lo tendrías que preguntar a él. Sos tu compañera. Pero sí, con nosotros no sé por qué no. Si él está recorriendo, yo sé que estuvo en San Fernando el lunes, se encontró con todos sus concejales. Sé que estuvo en Necochea el martes, te digo yo lo que he visto. Todos distritos donde tiene gobiernos masistas. Y bueno, por supuesto, porque justamente lo que nosotros estamos haciendo es eso, de alguna manera. Sí. Somos inteligentes, estamos entre todos haciendo una especie de economía de fuerza donde nos vamos distribuyendo los roles y distribuyendo también el territorio para poder alcanzar a todo. Así que cada uno aporta donde mejor puede aportar y el otro respeta y valora eso. Me parece que si Sergio Massa está hablando y recorriendo el territorio, y él ha decidido, no lo sé igual, no lo sigo tanto como vos me decís, hablar más con la gente por ahí, y eso por ahí le implica sacrificar un poco del tiempo con el periodismo, por ahí no es malo. No está malo. Lástima que a veces salía y hablaba y nunca se entendía qué hablaba. Ahora de repente desapareció, pero es cierto, yo no te hago cargo a vos de eso de ninguna manera, por favor. Bastante grande y bastante conocedor del mundo de los medios, Massa. Pero te pregunto a vos como compañera. Hay una pregunta que tengo que hacerte porque tiene que ver con
Nosotros el día de las elecciones, que más hicimos el programa muy activo y medio revolucionado, con mucha ayuda del Pampa Leturia y Lucía apenas en la producción, tratando de tener testimonios del día, aparecían las listas. Entonces vos aparecías quinta, después, y de repente apareciste segunda. Y apareció toda una historia de por qué vos eras segunda. Y nobleza obliga, yo, que no soy un periodista parlamentario, sí que sigue política en el diario Clarín, acá en Radio Con Vos y en una participación en TN, no sigo, pero hablé con gente de Cambiemos que me decía, en parlamentaria de Cambiemos, me decía, habló mucho en la sesión, es una diputada que participa, y después buscando, cualquiera lo puede buscar en la página de diputados, tiene muchos proyectos que nobleza obliga, y lo digo sin ningún tipo de problema, como te diría una crítica, digo, los diputados pueden hacer un proyecto de declaración. Entonces yo declaro que la importancia de Radio Con Vos en la comunidad argentina. Y así puedo sumar 100 proyectos de declaración en un mes, que no es laburar, es decir algo. Sin embargo, yo reconozco que vos tenés proyectos que lo que hablabas antes, que tiene que ver con lo previsional, con el tema de los jubilados, que tienen un trabajo y tienen un trasfondo y que algunos habrán sido aprobados en la gestión anterior y en esta seguramente de ninguno. Ninguno me tratan. Ninguno te trataron. Bueno, Ninguno. Vamos a hablar con Emilio Monzó, que te voy a decir que en los alrededores de Monzó reconocen tu tarea parlamentaria. Es una de las fuentes que yo digo esto. Pero aparece el tema de que vos vas segunda por un tipo de vínculo o relación con Máximo Kirchner. ¿Vos qué respondés de esto? No, me parece que estamos en una sociedad que se está deconstruyendo, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a que antes, por ahí es cierto que a veces las mujeres en las listas tenían que ver con los vínculos con uno con otro. Bueno, por eso estamos en una sociedad que se está deconstruyendo. Hasta yo que soy mujer y creo que soy una especie de luchadora por los derechos de las mujeres, a veces me encuentro reproduciendo situaciones también todos machistas. También lo hacemos. Así que si nosotros todavía nos estamos deconstruyendo, a veces también la sociedad, la política y todas las instituciones que hacen a la sociedad siguen tendiendo a reproducir por ahí esa lógica histórica de poner eso. Y también me parece que quizás en algunos sectores por ahí que no nos quieren o que tienen que informar, pero que no te quieren informar bien, es más fácil decir que yo puedo estar en un lugar por mi vínculo con alguien que decir es la diputada de los jubilados. Claro. Si yo aparezco en la tapa de un diario y me están diciendo que yo soy la diputada de los jubilados, yo la verdad que lo voy a agradecer, porque a mí me cuesta mucho difundir la tarea que yo hago anónima, recorriendo los centros de jubilados, y que no salimos ni en ningún noticiero, ni en ningún diario. Digo, nos cuesta mucho difundir la tarea que hacemos, porque a veces decimos cosas incómodas. Por lo cual, si de repente salgo en la tapa de un gran diario argentino diciendo la diputada de los jubilados es segunda en la lista, yo estaría muy contenta, pero lo veo difícil porque sería una gran propaganda. Yo voy a decir una cosa, o sea, como yo en el lugar que trabajo, yo trabajo en la sección política de Clarín y escribo, me hago cargo de lo que escribo, no tengo ninguna responsabilidad. En ningún momento, en todas las notas, escribo bastante, peronismo y de kirchnerismo, diría que de los periodistas que más escriben, jamás puse nada que tuviera que ver con que tu lugar ahí tenía que ver con algún tipo de vinculación con Máximo Kirchner. Cuando alguien preguntó, yo me puse duro y dije, hablemos en serio, si vamos a decir que la esposa de... y tenemos una lista que ahora no tengo abierto el archivo, pero la cantidad, o sea, voy a poner un ejemplo sin que te hagas cargo, digo, Sergio Berni deja de ser legislador provincial, pero empieza a ser su mujer. Y ese tipo de cosas, sin desmerecerlo a Berni como militante político, pero que Sergio lo fue. Berni pidió que sea su mujer porque es una compañera que evidentemente él confía mucho, digo, porque pero es su mujer, pero es su mujer, no importa, digo. Sí, entonces cuando la cosa... podemos tener vínculos personales. Seguro entiendo que lo que sí. te referís, pero justo en este caso fue una situación donde verdaderamente fue no fue el clásico enroque al que vos te referís, que a veces sucede, sino que todo lo contrario. Voy a poner ejemplo. Por ejemplo, en Cañuelas creo que es Arrieta y la mujer van una vez cada uno de diputados. Y voy a decir algo del otro lado. Daniel Salvador, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, de Vidal, cuando le dicen pongan ustedes uno, pone a su hijo de 7º candidato a diputado nacional, que por ahí es un militante muy... pero es el hijo del vicegobernador, entonces eso es el problema que tiene la política. Entonces... Y voy a decirte algo, como yo ni ninguno de los compañeros con los que trabajo y confío puso nada de vos en ese sentido, yo creo que vos tenés un camino todavía para ser la diputada de los jubilados. Por ahí lo sos en 1 año o en 2 años. Hoy no tenés, por ahí hay un montón de gente que seguramente está escuchando y no sabe que vos te dedicás a esto. Por ahí te conoce porque sos una activa militante de la Cámpora, porque discutiste mucho, participaste en el tema del aborto, pero me parece que te falta un camino. Quizás lo sos en 1 año, en 6 meses o en 4 años la diputada, pero me parece que todavía no tenés el camino hecho porque no está tan difundido lo que vos hiciste con los jubilados.
Bueno, sí, hacemos este intento, es lo que yo te decía, que desde que soy diputada hace 3 años, llevo los temas en el bloque y es la responsabilidad que tengo. Claro. Pero me parece que es importante como diagnóstico de nuestro espacio político, que también hace más allá a cuando vos conformás las listas, sin duda que también trabajás en la armonización y contener a los distintos espacios y los distintos espacios tener los contenidos. Pero más allá de eso, cada uno de nosotros sí tiene una representatividad y también uno intenta poner eso en valor. Y hay un diagnóstico. La reforma previsional fue el hecho más significativo, si se quiere, en términos de costo social que tuvo el gobierno anterior. A partir de la reforma previsional, si vos lo pensás, fue en diciembre. Sí, diciembre. Después fue el conflicto de Triaca. ¿Te acordás el quilombo que tuvo? Claro. Después se fueron los capitales extranjeros y ahí y empezó la debacle y vino la devaluación y no paró. Y el gobierno no paró de caer a partir de la reforma previsional y recordamos lo que fue el escándalo de la reforma previsional. Adentro del Congreso fue un nivel de presión tremendo que dejó costos también adentro de los propios diputados y afuera las movilizaciones organizadas a la mañana, pero el cacerolazo espontáneo a la noche. Yo creo que fue un costo muy fuerte que tuvo el gobierno, es decir, que hay un diagnóstico de nuestra parte, que el tema previsional es algo que verdaderamente está muy anclado en la memoria de la gente no quiere volver a los 150 pesos de Norma Pla, no quiere hacerlo. Y el gobierno tiene una necesidad de avanzar en ese sentido porque el Fondo Monetario Internacional es público, todos lo saben. Las recomendaciones que hace en materia de seguridad social, sin duda alguna, hace que nosotros tengamos que llegar a alguna variante de la FJP. Bien. Pampa Leturia, hablé mucho y no le di paso, así que quiero que el Pampa que Gastón pregunte. Cortito un detalle, y justo recién lo mencionaste al pasar entre las líneas de pensamiento y cuestiones que no han tenido mucho impulso. Con el tema del aborto, ¿qué expectativa tenés? En el caso de que vuelva al gobierno Cristina o Alberto, en cualquiera de los dos casos. Bueno, es un proyecto de ley que se seguirá tratando sin duda en el Congreso, no tengo ninguna duda, porque creo que ese proyecto en realidad, más allá, dejó de ser solo un proyecto de ley, ¿no? Es de alguna manera un símbolo de algo que determina hoy no solo la Argentina, sino la vida en la Argentina y en varios países del mundo, el movimiento de las mujeres, que tiene como una de las consignas, pero por ahí una de las más importantes, el tema del aborto, es un fenómeno social que hoy los sociólogos del mundo lo están... Está bien. ¿Tenés la expectativa de que va a salir? Porque a la cuestión del aborto se la trató y se la politizó también, y en algún punto, después de haber estado tantos años en el poder, que nunca lo habían tratado, por lo menos no había llegado a los niveles en los que llegó hace un par de años, ahora parece que sí, que va a ser una cuestión de solamente llegar al poder de vuelta y sale. No, me parece que es un tema que está tan instalado en la sociedad que sin duda alguna va a ser una discusión. Eso es lo que yo te quería decir cuando digo que es un fenómeno social. Sí. Es indudable que esa discusión va a estar dentro del Congreso. Si no, el Congreso estaría de espaldas estarías negando un fenómeno social que hoy tiene un grado de hegemonía absoluto. Ahora, sí creo que el Congreso Nacional tiene que discutir y tenemos que ver cómo queda la composición del Congreso después de estas elecciones para ver cómo termina siendo igual la correlación de fuerzas para que el proyecto salga. Que se va a discutir, que es automático, como vos decís, la verdad que creo que no es automático, como decís. Tendríamos que ver cómo queda el Congreso, pues es un tema que trasciende las cuestiones partidarias. Automático hablo desde el impulso que ahora parece Cristina darle o tener, votó a favor, después de haber estado por lo menos, no sé si en contra, pero no haberlo considerado, y de Alberto Fernández, que al principio de cuando fue nombrado en la dupla, no hizo una mención muy concreta y creo que parece decir que está a favor. No está muy claro. Sí, él lo que dice es que a nivel general es como que está a favor, pero él lo que planteaba era que había que tomar dimensión de qué condiciones están dadas adentro del Congreso, porque él decía, hoy no están dadas las condiciones para que salga, porque es una cuestión de que haces el poroteo y no sale. Sí. Entonces él decía, tal vez haya que avanzar en la despenalización para luego avanzar. Digo que él decía que había que ir planificando una estrategia de construir los consensos adentro para avanzar en algún grado de respuesta a un tema que es que las mujeres se mueren en abortos clandestinos, que es lo que él planteaba como el problema mayor. Bien. Bueno, Luana Volnovich, diputada nacional de la Cámpora y ahora nuevamente candidata a diputada, segunda en la lista luego de Sergio Massa. Te quiero agradecer mucho esta larga charla, te quiero agradecer mucho que pude preguntarte todo lo que tenía ganas, y vos pudiste decir, creo, todo lo que tenías ganas, y yo espero que en el próximo gobierno sea de Alberto Fernández o de Mauricio Macri nuevamente, que eso lo va a decir la gente, podamos
modificar algunas cosas como que haya en la Argentina donde haya relaciones que no se pueden tener porque uno trabaja acá, porque el otro milita acá, cuando las diferencias las podemos tener, creo que no en términos políticos, porque los periodistas no hacemos política y los políticos no hacen periodismo. Cuando esas cosas se cruzan, la pifiamos. Creo yo que cuando el periodismo se pone en un rol de militante o cuando el político le quiere decir al periodista lo que tiene que hacer, la pifiamos. Ojalá el tiempo que viene, gobierne quien gobierne, eso lo decide la gente y cada uno tiene sus gustos, esas cosas se puedan allanar y se puedan desplazar. Así que por eso te agradezco mucho este largo rato y la charla acá en Radio con vos. No, gracias por la invitación. Un placer. Muy rico el mate. ¿Viste? El Pampa le costó aprender, pero aprendió. ¿Cómo le costó? Está bastante bien. Igual 2 mates más y se lava, te quiero decir. No, bueno, qué bueno que ya terminamos. Para mí ya está lavado, pero eso es el gusto mío. Con horario de todo, una expresión periodismo crítico, intensa. ¿viste? No, y vos una periodista intensa. O sea, no, periodística, no es periodista. Pero bueno, tiene también un poco, me parece. ¿Puedo comunicar o no? ¿Qué te recibiste en la facultad? ¿Viste? Soy politóloga. ¿Sos politóloga? Bueno, sí, también. Tiene un poquito. Escúchame, puedo venir una vez por semana si querés de columnista. Bueno, cada 15 días me parece bárbaro. La crítica final se lava. No sabés. No está bien, pero está perfecto. En realidad el cupo femenino nosotros lo tenemos. Hay 2 chicas que no están, pero digo, así que nos viene bien. Si querés venir la semana del 15 días, te invito de vuelta. La semana que viene lo tenemos cerrado. En 15 días vení. No veo en Radio con Vos un Sola Eterna columnita de jubilados, pero tenemos que buscarle la vuelta si querés. ¿Por qué no? Porque no la veo. ¿La radio? No lo sé. Guillo García es el que debe saber eso. Pero si no lo escuchan muchos jubilados, los hijos lo escuchan sin duda. Entonces tienen que saber. Y los hijos que por ahí hacemos un esfuerzo por la obra social de nuestros viejos, totalmente, que lidiamos con el PAMI. Así que bueno, por supuesto estás invitada y te agradezco un montón. Ahora prueben los pancitos que trajo Lucía, que son espectaculares. Luana Volnovich, gracias. Gracias a ustedes. Lo que necesitas saber está en Las Cosas como son. Con Pablo de León.